Antes de entrar al pensamiento de la palabra del Señor en esta mañana, estamos contentos porque el fin de semana pasado, de hecho el viernes pasado, mi hijo Josuecito estuvo cumpliendo 14 años. 14 años. Ese muchacho, amén, es un milagro del Señor. Algunos de ustedes quizás habrán escuchado ese testimonio tremendo de esa bendición que el Señor nos dio. Y estamos contentos, felices, porque el Señor hasta el día de hoy, amén, ha sido bueno y lo ha mantenido sano para la gloria del Señor. Amén, estamos contentos, así que mi hijo Josuecito cumplió 14 años, ya casi está de mi estatura, y mire que yo soy bien grande. No es cierto, no es cierto. Pero estamos contentos y le damos gracias al Señor por ello, amén. Eso sí que también en esta mañana gloriosa del Señor queremos bendecir a todos aquellos que en estos días han estado cumpliendo años, algunos de ellos, ¿verdad?, por el Face han estado allí publicando ciertas fechas especiales, aniversarios, y bueno, a todos les bendecimos en el nombre del Señor en esta mañana gloriosa. Amén. Es importante, ¿verdad?, que no nos olvidemos de darle gracias al Señor por un añito más o un aniversario más que usted cumplió, quizás algún aniversario. Démosle gracias al Señor porque el Señor, a pesar de todo, a pesar del tiempo que estamos viviendo, el Señor ha sido bueno, el Señor nos ha sostenido. Le damos gracias al Señor por ello. Amén. A todos los hermanos que están allí a través de esta página de Facebook, una vez más les suplicamos en el amor del Señor, dele share, comparta esta página en el nombre del Señor. Amén. Para que su familia y quizás otras personas, amistades suyas, puedan también escuchar la palabra del Señor. Ya en un minuto, 2 minutos estaremos entrando al pensamiento de la palabra del Señor en esta mañana gloriosa. Amén. Mientras tanto, queremos decirles que nosotros también estamos ya en espera casi, ¿verdad?, ya de ver cómo las cosas se normalicen para retomar nuestros servicios regulares en el templo. Ha sido, como dice nuestro obispo, a veces, ¿verdad?, un poquito difícil porque muchos otros negocios han reabierto y las iglesias aún todavía no, excepto con 10 personas. Pero luego, cuando se nos dé la orden o la instrucción, estaremos anunciándolo por estos medios y a la vez llamando a los hermanos personalmente. Mientras tanto, estaremos pacientes, estaremos, amén, utilizando estos mismos medios que el Señor nos ha permitido, estos medios de Facebook y YouTube y bueno, todas estas páginas sociales que antes eran posiblemente, ¿verdad?, señaladas como impropias para un cristiano, han venido a ser una herramienta poderosa, muy útil para enviar por estos medios la palabra del Señor. Y los hermanos se han gozado, se han alegrado al escuchar, ¿verdad?, por estos medios la palabra del Señor que se ha predicado. Así que damos gracias al Señor porque estos medios han venido a ser muy útiles en esta pandemia. Nosotros estamos acá en Nueva York y hay personas que en vivo se conectan y nos escuchan en otros lugares, otros países. Fíjese, a la distancia. ¿Cómo es eso, a la distancia? Sí, y como quiera también se gozan, se alegran, son ministrados por la palabra. Y entonces usted ve cómo la palabra del Señor corre y es glorificada, ¿verdad? Así también damos gracias al Señor por ello, ¿verdad? Porque estos medios han venido a ser muy útiles. De otra manera, si no tendríamos estos medios, bueno,
quizá la gente estaría viendo otras tonterías, otras cosas, haciendo otras cosas, pero gracias al Señor que por medio de estas páginas sociales como Facebook, YouTube y bueno, otras páginas que yo no sé, pero que ustedes saben, muchas veces, ¿verdad? Estas páginas, ¿verdad? Mucha gente se ha mantenido en el camino del Señor y se ha mantenido en la fidelidad del Señor gracias a que por estos medios se ha enviado palabra de Dios. Y la palabra del Señor dice que es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma y los tuétanos de nuestros huesos. Ha habido exhortación, ha habido ánimo, fortaleza, inspiración, ha habido palabra de Dios por medio de estos medios, por medio de estas páginas sociales. Así que gracias al Señor por ello. Bueno, vamos a entrar al pensamiento de la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a entrar al pensamiento de la palabra del Señor en esta mañana y vamos a considerar en el libro de Números, en su capítulo 21, en su verso 4 en adelante. Un párrafo que tiene ministración tremenda, poderosa. Recuerdo hace unos meses atrás estábamos ministrando la palabra del Señor en nuestro lugar, en nuestro templo, y allí hablábamos acerca de este tema. Y este tema es algo, bueno, es bien importantísimo porque tiene una administración tremenda y vamos a leerlo para que usted entienda. Yo me gozaba tanto y me lo saboreaba tanto esta porción porque en primer lugar me ministraba y en segundo lugar a la vez tiene una enseñanza muy tremenda que tiene relación a nuestra comunión con el Señor en una forma personal. Números capítulo 21, verso 4, y dice de la siguiente manera, escuche esto: después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Esa fue una pregunta que los hijos de Israel le hicieron a Moisés. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ellos estaban protestando por el pan liviano que hacían con el maná que el Señor enviaba todos los días, fielmente, sin fallar un solo día, por 40 años. ¡Qué tremendo! Había lluvia de maná. ¡Qué tremendo! El Señor tiene buena reserva de alimentos en sus graneros. El Señor tiene provisión grande en sus graneros. Y escuche esto, por 40 años alimentar a más de 3 millones de personas. Y esos graneros del cielo suplieron todos los días. ¡Qué tremendo! Por 40 años, más de 3 millones de personas. Fíjese, muchos de nosotros, los pastores, los ministros del Señor, hemos hecho canastas básicas para bendecir a nuestros hermanos, pero eso no se compara. Usted hace una canastita básica pequeñita y parece que uno está regalando un montón, y eso no. El Señor sí que tiene graneros en abundancia para bendecir. Fíjese la importancia de estar con el Señor, la importancia de vivir en Cristo Jesús. Y la Biblia dice, fíjese, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, hablando mal de la provisión de Dios. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado
por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Cuando la serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En primer lugar, escuche esto. Nótese que los hijos de Israel, después de una gran victoria que tuvieron contra uno de los reyes que se oponía al avance y al destino de Israel, Israel peleó contra el rey de Arad y los venció. Jehová los entregó en sus manos y los venció. Pero después de esa gran victoria, los hijos de Israel tuvieron que rodear la tierra de Moab, porque el rey de la tierra no les permitió cruzar por la calle principal. Tuvieron que rodear la tierra de Moab. Fíjese, y allí fue cuando a los hijos de Israel no les pareció y se enojaron y murmuraron contra Dios y contra Moisés. La cosa no estaba tan mal, no había guerra, no había conflicto, simplemente que no se les fue permitido entrar o cruzar por en medio de la tierra de Moab. Y tuvieron que rodear la tierra, es decir, que tuvieron que caminar quizá 2 o 3 veces más de lo que hubiesen caminado. Se tomaron más tiempo, fue más trabajo, más cansancio, pero estaban bien. La cosa no estaba tan mal. Entienda eso. Fíjese, en cierta ocasión recuerdo, viene a mi mente, hace un tiempo atrás un pastor amigo mío predicaba en el altar de nuestra iglesia y decía que a veces la vida es como una ruleta rusa. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Hay años que estamos arriba, hay meses que estamos arriba, pero hay meses que no nos va muy bien y como si estuviésemos abajo. Fíjese, así es la vida. La vida tiene dificultades o trae dificultades. Dios es sabio. Dios se la sabe. Dios sabe cómo mantenernos a nosotros dentro de la prudencia. Dios sabe cómo, amén, guiar a su pueblo. Dios nos conoce. Entonces, así como Dios, escuche bien esto, la Biblia dice que al apóstol Pablo se le fue dado un aguijón para que éste no se enalteciese sobremanera. Dios sabe cómo mantenernos a nosotros derechitos, en orden. Entonces, Dios también sabe cómo moldearnos, cómo tratar con nosotros. Dios sabe cómo tratar con nosotros. Dios lo sabe. Fíjese, muchas veces nosotros los hombres tratamos de agradar a los hombres. Y a veces tratamos la manera de no llevarles mucho la contra, de no llevarles la contraria para mantenerlos medio contentos, medio sonrientes, apacibles. Pero Dios no es así. Simplemente Dios sabe cómo tratar con nosotros. Entonces, claro está, después de una gran victoria, Dios les hace rodear la tierra de Edom. ¿Cómo es eso que después de que Dios nos dio una gran victoria, peleamos contra uno de los reyes más poderosos de la tierra y los vencimos porque Jehová nos dio la victoria? ¿Por qué Jehová no nos permitió pasar por la tierra de Moab? Qué tremendo, ¿eh? Bueno, en primer lugar, Dios sabe lo que hace.
Entienda eso, Dios sabe lo que hace. A veces nos concede ciertas cosas y a veces nos va a limitar en ciertas áreas también. Dios bendice, pero también Dios sabe también limitarnos. Entienda eso. Muchas veces Dios te prospera, Dios te ayuda, Dios hace que tu negocio te vaya bien, pero habrá momentos donde quizá no te va a ir muy bien. Dios sabe limitarte, Dios sabe cuándo poner freno, Dios sabe cuándo limitarnos en algunas áreas, en ciertas cosas, porque si Dios nos diera todas las cosas favorables, ¡qué bendición! Entonces, fíjese, si Dios nos concediera todas las bendiciones, todas las riquezas favorablemente, sin tener que esforzarnos, sin tener que pelear, sin tener que luchar, sin tener que sudar, ¡qué bendición sería! Pero Dios nos hace muchas veces rodear la tierra, es decir, Dios nos hace esperar un momentito más. Dios nos hace confiar, porque el hecho de rodear la tierra era para Dios enseñarles a ellos, en primer lugar, de que deben de confiar en Dios. También quizá el tiempo tomaría mucho más de lo acostumbrado, o quizás tomaría más tiempo de lo que ellos habrían pensado, pero era para aprender a confiar en Dios, que Dios también les daría la victoria. Aprender a confiar en Dios, que a veces el camino no es tan recto. ¿Por qué Jehová no nos permitió cruzar por en medio de la tierra de Edom? Bueno, sabes que hay cosas que nosotros no entendemos, pero a veces, simple y sencillamente, tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Así como aquel ciego, la Biblia dice que le trajeron al Señor un ciego para que el Señor lo sanara. Y el Señor no le sanó, sino que lo tomó de la mano y lo sacó fuera de la ciudad, fuera de la aldea. Y aquel ciego, simple y sencillamente, se dejó guiar por el Señor. No sabía para dónde el Señor le llevaba, pero se dejó guiar por el Señor. Jesús lo tomó de la mano, no lo sanó al momento, no lo sanó al instante, no lo sanó inmediatamente que lo tomó de la mano, pero aquel ciego sabía que aquella mano que le había tomado era Jesús, el Hijo de Dios, el que tenía poder para sanarle, el que tenía poder para devolverle la vista. Aquel ciego no veía, pero caminó con el Señor. No veía nada, pero se dejó guiar por el Señor. Así a veces también no vemos lo que Dios está haciendo. Ni entendemos, ni comprendemos, ni sabemos por dónde es que el Señor nos lleva y hasta dónde el Señor nos va a llevar. A veces no lo sabemos. Quisiéramos entenderlo, quisiéramos saberlo, quisiéramos saber muchas cosas, pero ¿sabes qué? A veces simple y sencillamente hay que aprender a confiar en Dios. Los hijos de Israel, como no entendieron por qué el Señor sí les dio tremenda victoria contra este rey tan grande y tan poderoso, ¿por qué Jehová no nos permitió pasar por en medio de la tierra de Edom para ahorrarnos tiempo, para ahorrarnos trabajo, para ahorrarnos este disgusto? ¿Por qué Jehová no nos concedió el permiso para cruzar por en medio de la tierra de Edom? Sabe que muchas cosas no entenderemos. Simple y sencillamente, déjate guiar por el Señor. Déjate guiar por el Señor. No seas como los hijos de Israel, que cuando no entendieron lo que Dios estaba haciendo con ellos, murmuraron, hablaron mal de Dios, el que les daba la provisión. Hablaron mal de Moisés, al que hablaba con Dios, y también murmuraron de ese pan liviano.
Ya nuestra alma está fastidiada. Hay fastidio en nuestra alma por este pan tan liviano. Este pan no sirve. Este pan es el peor pan que hemos comido. Fíjese, estamos como aquella persona inmigrante que venía cruzando para esta gran nación. ¿Se acuerdan ustedes? Aquella mujer que protestó en los canales de televisión nacional, salió la noticia de aquella mujer que decía: yo no entiendo por qué nos dan solo frijoles. De hecho le pusieron Lady Frijoles. You know what I'm talking about. You know what I'm talking about. Fíjese, caramba, estás fuera de tu país, en un país extraño. Gracias a Dios que te dieron frijoles. Gracias a Dios. Porque por lo menos te dieron algo. Hay que estar agradecido con el Señor, pero aprovechó los canales de televisión nacional para decir que la gente era muy cruel y que solamente, y después otra persona protestó que le daban pura tortilla. ¡Qué tremendo! ¡Caramba! Tenemos que aprender a darle gracias al Señor por lo que tenemos. Los hijos de Israel protestaron y hablaron mal hasta por el maná que recibían por la mañana. Fíjese, de no haber sido por el maná que recibían por la mañana, se hubiesen muerto toditos de hambre. De no haber sido por la provisión de Jehová, se habrían muerto. De no haber sido por la misericordia de Jehová que les enviaba el maná por la mañana, se habrían muerto. Pero ahora estaban protestando porque Jehová nos ha enviado este pan liviano, este maná, yo no sé por qué, este pan no sirve, ¡caramba! Si esto es lo que te ha mantenido con vida por 40 años, si esta ha sido la provisión que te ha fortalecido por 40 años, ahora, después de 40 años, ¿vas a protestar contra el Señor? Si el Señor es el que te ha sostenido, el Señor es el que te ha guardado. Cuando estabas lejos, apartado, Jehová te guardó. Cuando tus hijos estaban en peligro, Jehová los guardó. Cuando nadie tenía a lo mejor nada para compartir contigo, Jehová te bendijo, te proveyó Jehová. Vamos a darle gracias al Señor. No se comporte usted como los hijos de Israel que hablaban mal de Dios, de Moisés y del maná que recibían de Jehová. Mire qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Así hay personas que protestan por todo. Protestan por el gobierno, que el gobierno no les ayuda, pero caramba, usted no trabaja, usted vive del welfare por los últimos 20 años. Las rentas se las paga el gobierno, recibe food stamps, recibe todos los beneficios del gobierno y todavía protestando en contra del gobierno y hablando y maldiciendo al presidente y maldiciendo al... ¡Qué tremendo! ¡Caramba, my brother! Si te están pagando, te están bendiciendo, te están ayudando. Fíjese, mire qué mal agradecidos somos. Mire qué mal agradecidos muchas veces somos nosotros. Ahora, voy a entrar al pensamiento. Ahí, óigame, y no se vayan a atribular algunos ahí. Fíjese, escuche esto. Se enojaron, se fastidiaron porque no fue como ellos pensaban. No fue como ellos pensaban. Ellos pensaron que pronto llegarían a la tierra de Canaán y que Jehová les abriría las puertas de las ciudades para ellos pasar en medio de las ciudades. Como no fue como ellos pensaban, se enojaron contra el Señor. Mire, no te enojes tú si las cosas no salen como tú piensas. No te enojes tú si Dios no te contesta cuando tú quieres que el Señor te conteste. No se enoje usted si el Señor no obra cuando tú quieres que obre. No se enoje. No se enoje si las cosas no salen como usted las planificó. No se enoje. Muchas veces planificamos, pero no salen las cosas. No salen como uno piensa ni como uno planifica. A veces usted planifica y hace un montón de cosas y no sale. ¡Qué tremendo!
como aquella persona el esposo que quiere agradar a su esposa después de haberlo ofendido 30 años y piensa que con un ramito de flores yo hice mi parte. No, tranquilo, Camilo, tranquilo. Ese es otro tema. Pero tiene un poquito de relación, porque a veces usted piensa una cosa, no, ahora sí la voy a contentar a la sierva, ahora sí la voy a contentar, y resulta que no la contenta nada. Si han sido 30 años usted dándole mala vida, si han sido 30 años usted dándole hard time, 30 años usted dándole dolores de cabeza, y usted la quiere contentar con 2 o 3 tonterías. You got to be kidding me. Bueno, vamos a volver al tema. No se me enojen ahí. Pero fíjese, ¿cuál es la administración de esto? La administración de esto en esta mañana del Señor es lo siguiente. La murmuración de ellos, simple y sencillamente porque Jehová no les permitió cruzar en medio de los campos de Moab. Ellos querían pasar por en medio de la ciudad para ahorrarse tiempo, trabajo, esfuerzo, sudor. Pero no fue así como ellos pensaron. Muchas cosas no salen como usted y yo pensamos. Muchas cosas no son ni serán como usted y yo pensamos. Porque así como están altos los cielos de la tierra, así también están vuestros caminos de mis caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Así dice el Señor. Sí, a veces las cosas no salen como usted piensa, como yo pienso, como nosotros esperamos. Hay personas que le dan al Señor tiempo. Te doy 3 días para que me contestes. Si en 3 días no me contesta, me voy. Y el Señor no contesta, porque el Señor no complace niños caprichosos. El Señor no complace niños caprichosos. El Señor, Él es Dios. Y Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Así que, escuche esto. No piense usted que es simplemente con usted. Dios es Dios y Él siempre hará su voluntad. No se enoje usted con el Señor. No venga a cometer usted el mismo error, porque las cosas que le acontecieron a Israel están escritas para amonestarnos a nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en los Corintios, 1 Corintios capítulo 10. Habla y dice que las cosas que le acontecieron a Israel están escritas para amonestarnos a nosotros. De modo que esa misma experiencia o vivencia de Israel no se repita en nosotros. Ellos fueron castigados por el Señor con aquellas serpientes ardientes por la murmuración que ellos tuvieron contra Dios y contra Moisés. Dios envió las serpientes ardientes, serpientes venenosas. Dios las envió. Dios les envió simplemente una de esas plaguitas, una plaga de serpientes venenosas. Les envió el Señor. Dejaron de murmurar. Mire lo que Dios hizo para callar a los murmuradores. Una serpiente venenosa que te muerde, que te hace lamentar y que te lleva al borde de la muerte. En estos días el Señor no envió serpientes, envió un virus. El Señor envió un virus. Muchos que estaban apartados volvieron. Muchos que dejaron de orar volvieron a orar. Muchos que dejaron, amén, le dieron la espalda al Señor. En estos días están ansiosos por volver. Gloria a Dios por eso, porque Dios es misericordioso. Dios perdona, Dios levanta. Dios perdonó la gran ciudad de Nínive cuando estos estaban ya bajo el juicio de Dios. Pero en su humillación, Dios los perdonó y los levantó. El Señor se glorificó en ello. También Dios permite muchas veces estas cosas para nosotros acercarnos al Señor. Fíjese,
Muchos de los que estaban fríos en el Señor, en este tiempo de pandemia por el virus, han vuelto a afirmarse en el Señor. Muchos que estaban fríos o enfriándose o apartándose, muchos que estuvieron en estos días a lo mejor quizás viendo cosas que no tenían que ver, o la mujer que no tenían que ver, de repente Dios permitió que hubiese cuarentena, a encerrarnos en las casas con nuestras esposas, nuestros hijos, a modo de todos juntos meditar en el Señor y procurar juntos la misericordia de Jehová sobre nosotros. Así como cuando los hijos de Israel, dice que cuando el ángel de la muerte visitó a Egipto, ellos en el valle de Gosén habían puesto esa sangre del cordero en los dinteles de las puertas de sus casas, y ellos se encerraron en sus casas para que el ángel de la muerte no los visitara. Así también nosotros hemos pasado nuestra cuarentena, estamos viendo cómo las cosas poco a poco volverán a su normalidad, pero no olvidaremos que todo esto tiene un propósito. El propósito es nunca quitar la mirada de Dios. Nunca tampoco reniegues de Dios. Él sabe lo que hace. Él sabe por dónde nos está llevando. Él sabe cómo moldearnos. Él sabe cómo ayudarnos. Él sabe cómo librarnos. Dios es un Dios poderoso. El Dios que tuvo misericordia de los hijos de Israel también tendrá misericordia de nosotros. En el valle de la sombra de la muerte, allí veremos su gloria. Déjate guiar por el Señor. No reniegues. Sé humilde. Déjate guiar por el Señor. Padre, gracias. A ti la gloria y la honra para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Intentado todo. Dice la Biblia que hasta lo último. Dios es bueno y para siempre su misericordia. En esta mañana les bendice su hermano, su amigo, el pastor Josué Ayala. Bendiciones, un abrazo. Pórtese bien. Que Jesús que nada le cuesta.